Las principales características de los escepticismos son las del escepticismo pirónico, descritas en el Sexto Empírico en el Trilema de Agripa, que establecen las siguientes ideas. Regreso al infinito. Las justificaciones para un argumento son una cadena infinita que no logra justificar las creencias verdaderas, porque siempre necesita un argumento anterior. Injustificación. El conocimiento racional no justifica las creencias verdaderas, porque aun cuando tenga un punto final, no logra decir si es una creencia o un conocimiento. Además, en caso de haberla, esta creencia al final siempre suele autojustificar. Círculo vicioso. Las justificaciones son circulares y siempre regresan a sí mismas, cerrándose en un círculo vicioso que no termina de justificar lo pretendido. La historia del escepticismo. El escepticismo filosófico se originó en la antigua Grecia en el siglo IV a.C. y coincidió con la Academia de Platón. Fueron los detractores de la Academia quienes promovieron el escepticismo como la actitud filosófica. Gran parte de lo que se sabe del escepticismo se debe a los trabajos de Cicerón y de Agustín de Hipona. Ambos coinciden en que el escepticismo empezó como los pirrónicos, que fueron los seguidos de Pirrón de Elis. Aunque no se conservan textos escritos por Pirrón, las obras de Cicerón y Agustín reproducen gran parte de sus ideas. Los pirrónicos se opusieron a las inquietudes filosóficas, dogmáticas y académicas por medio de la ataraxia, que era un estado de inquietud e imperturbabilidad. El método para lograrlo era la suspensión de todo juicio posible sobre las cosas del mundo. El escepticismo es una forma de cuestionar las verdades y las formas de acceder a ellas. En la actualidad, el escepticismo es relevante para identificar sesgos y cuestionar información y tomar decisiones. Relevancia del escepticismo. En la era digital, con la abundancia de información, el escepticismo es importante para identificar noticias falsas, titulares clickbait y bulos virales. El escepticismo nos ayuda a cuestionar el origen de la información y a ser mejores personas. El escepticismo nos ayuda a ser mejores tomadores de decisiones y proteger la verdad. Buenas tardes, mi nombre es Kenny Abigail y les hablaré sobre las características principales del epicureísmo. El epicureísmo es una corriente filosófica fundada por Epicuro en el siglo IV a.C. en Grecia. Sus principales características y en lo que está basada su filosofía son las siguientes. La primera es que para ellos el placer es como el bien supremo. Epicuro sostenía que el placer es el mayor bien y que para él era la clave para una vida feliz, pero al referirse al placer se refiere a la búsqueda racional de placeres moderados y al control de los deseos innecesarios y dañinos. También está la ataraxia, que significa o hace referencia a la paz mental. Para Epicuro, la verdadera felicidad se alcanzaba cuando se elimina el miedo a los dioses y a la muerte, a lo que para él significaba una vida sin angustias. También está el materialismo y el atomismo. Epicuro, adoptó la teoría atomista de Demócrito y también afirmó que el universo está compuesto por partículas indivisibles, lo que se refiere a los átomos. Y esto, para él, explican todos los fenómenos naturales, pero también se incluyen los pensamientos y las emociones humanas. También rechazó la intervención de los dioses en el mundo y defendió una visión materialista de la realidad. También está la autarquía o autosuficiencia, es otro concepto clave en la filosofía epicúrea.
porque Epicuro fue el que promovió también una vida más que todo sencilla, libre de lujos innecesarios, y su fin era el de evitar las preocupaciones y el sufrimiento que causaba el deseo ambicioso o insaciable de riquezas o también de poder. También está la importancia de la amistad. Para Epicuro, la amistad es uno de los placeres más elevados en el mundo. Pensaba que las relaciones humanas genuinas son fundamentales, para alcanzar la felicidad. Y también son un apoyo emocional que ayuda a reducir la ansiedad. También está la crítica a la religión tradicional. Epicuro pensaba que las creencias, la creencia de los dioses era como un miedo innecesario. Bueno, para Epicuro, los dioses no se preocupan por los asuntos humanos y el temor a la muerte es una ilusión que tenía que ser superado para vivir tranquilamente o en paz. También está la ética y moral. Se refiere a la búsqueda de la felicidad mediante la prudencia, la moderación y la reflexión. Aunque Epicuro defendía la búsqueda de placeres, enfatizaba que estos tenían que ser seleccionados cuidadosamente para tratar de evitar sentir el dolor o el sufrimiento a largo plazo. También está el conocimiento de la naturaleza y la ciencia. Consideraba que la razón y el entendimiento de las leyes naturales de la física y también del universo eran muy importantes para quitarse los temores como irracionales. Bueno, muchas gracias. Con esto concluyo con las características de esta filosofía. Gracias. Buenas tardes. Ahora les hablaré sobre el contexto histórico y las influencias culturales. El epicureísmo apareció en un periodo específico de la historia griega, el cual marcó tanto el pensamiento filosófico como las condiciones sociales y políticas de la época. En el contexto histórico, la era helenística, que surgió en los siglos IV y III a.C., el epicureísmo se desarrolló después del fallecimiento de Alejandro Magno, el cual fue un periodo de fragmentación política en donde las grandes ciudades-estado griegas perdieron su autonomía y se tuvieron que formar diversos reinos helenísticos. Este contexto, en donde hubo inestabilidad política y también crecimiento del poder de los monarcas en lugar de las antiguas democracias de poligriegas, nos dicen que influenció la filosofía de Epicurio, porque él como que trataba como de abogar por la tranquilidad personal frente al caos que se estaba viviendo a nivel nacional. Eso es lo que nos redacta esta filosofía en su contexto histórico. También está el resurgimiento del individualismo. Tras la conocida desaparición del modelo democrático de las ciudades-estado, ocasionó que los filósofos helenísticos, incluido Epicuro, también comenzaron a enfocarse en la vida privada y cómo se podía alcanzar la felicidad, ya que no existía una estabilidad. Y las influencias culturales de esta filosofía fueron el atomismo de Demócrito, que Epicuro adoptó el atomismo de Demócrito, que se creía que la materia estaba compuesta por átomos. Esta teoría se basaba en partículas indivisibles que se combinan de diversas formas. Y esta visión materialista del mundo influyó en las ideas que él tenía sobre el universo, la ética y la explicación natural de los fenómenos. También están otra influencia cultural, son los sofistas, ya que los sofistas eran las personas que enseñaban que la moral y la verdad eran relativas y que dependían mucho del individuo. Influyeron en la visión de Epicuro, en el deseo de querer alcanzar la felicidad, de querer ser feliz, ya que también creía que el bienestar era algo más que todo subjetivo y que también se debía depender
que también esto dependía de la elección personal. Y Epicuro consideraba que el placer racional y de igual manera la ausencia de sufrimiento eran los fines más importantes. Y bueno, concluyo con la explicación o con em, la exposición sobre el impacto que tuvo esta filosofía en la época en que se desarrolló, en su época. Bueno, el epicureísmo tuvo un impacto muy profundo en los lugares de la sociedad que experimentaban la crisis de las antiguas formas de vida polis, el cual les ofreció una alternativa mucho más práctica y menos centrada en el orden social y político, y se enfocó en el bienestar personal y la tranquilidad. Es decir, como que intentó o trató de buscar como el bienestar personal y la tranquilidad. Aunque los pensamientos de Epicuro fueron criticados por muchos contemporáneos, consideraban su enfoque materialista y su énfasis en el placer como egoísta y moralmente peligroso. Muchas gracias. El impacto y la relevancia de los pensamientos en la actualidad. El epicureísmo puede ser una filosofía antigua, pero también puede aplicarse en la vida moderna. El minimalismo, la modernización, los placeres sencillos, el replanteamiento cognitivo, el pensamiento positivo, son estrategias que pueden ayudarte. Epicuro no piensa desde las realidades de un mundo descarnado al modo platónico, sino desde el alma, que aunque de una manera sutil, Epicuro creía que la felicidad es el bien supremo del ser humano, que debe aspirar a alcanzar y que se logra eliminar el sufrimiento mental y físico de la vida diaria. Bueno, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre la filosofía patrística. Es el pensamiento filosófico teológico desarrollado por los padres de la Iglesia entre los siglos II y siglos VIII, siendo San Agustín su figura más destacada. Como características principales tenemos la relación de la fe con la razón. Busca armonizar la filosofía griega, especializándose en la de Platón, con la fe cristiana. También tenemos la defensa del cristianismo frente a las religiones paganas y a las herejías dentro del cristianismo. También tenemos la interpretación bíblica, utiliza la razón para profundizar en el significado de las escrituras, ¿verdad? También tenemos el énfasis moral y espiritual, más que especulación abstracta. Busca orientar la vida cristiana. Bien, como conceptos claves tenemos Dios como la verdad absoluta, el alma inmortal y su unión con Él, el cuerpo libre de albedrío y la lucha contra Él, el pecado, la gracia divina como camino hacia la salvación, la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal, concepto gracias a Agustín, también llamado concepto agustiniano. Como punto número 2 tenemos el contexto histórico. El Imperio Romano en decadencia. San Agustín vive la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V, lo que genera crisis social, política y espiritual. La expansión del cristianismo. El cristianismo se convierte en religión oficial del imperio en el siglo IV, lo que impulsa la reflexión teológica. Influencia de la filosofía griega, principalmente Platón y los neopláticos como Plotino. San Agustín de 354 a 430 después de Cristo, nacido en Tagaste, actual Argelia. Inicialmente es seguidor del maniqueísmo, luego se convierte en cristianismo, influenciado por Platón, Cicerón y la Biblia. La obra clave, que viene siendo La ciudad de Dios, Confesiones de Trinitate. Impacto en su época. Fortaleció la doctrina cristiana en tiempos de crisis. Como bien nos consta en los tiempos de esta filosofía, o al menos en su comienzo, habían problemas en el cristianismo, dadas situaciones o problemas que se han dado dentro de la historia. Esta filosofía vino a dar una solución a estos problemas, un nuevo comienzo o una nueva perspectiva o información para resolver dichos problemas.
influyó en la teología medieval y en el pensamiento político y moral. Dentro de la teología vino a dar una nueva perspectiva o un nuevo punto de vista. Gracias a esto se pudo obtener otra perspectiva dentro de la teología y así abrir una brecha a nuevos saberes y razonamientos. También influyó en el pensamiento político y moral. Gracias a las nuevas perspectivas que dio esta filosofía, pudo resolver o también así cambiar la moral dentro de la época, ya que recordemos que en esa época era una moral oscura y un pensamiento político un poco erróneo. Esto lo que vino a suceder es darle un nuevo punto de vista o al menos cambiar el pensamiento político y moral dentro de las personas en esa época. También dio forma a conceptos que marcaron la Edad Media, como la predestinación, la gracia y la historia divina. Este también influyó en el pensamiento moderno y contemporáneo. Esta también tuvo una influencia dentro del pensamiento moderno y contemporáneo. Tuvo tanta influencia en la filosofía moderna que inspiró a pensadores como Descartes, como a Kant y a Hegel. La psicología dejó su introspección en Confesiones, que es precursora de la psicología moderna. La teología contemporánea tuvo tanta influencia que a día de hoy sigue siendo pilar fundamental en el catolicismo y el protestantismo. También influyó dentro de la ética y la política. Su visión de la ley natural, el orden moral y la ciudad terrena influyen en debates sobre el bien común, el poder y la justicia. La patrística, especialmente de San Agustín, sigue siendo relevante por su capacidad de integrar la razón con la fe, su análisis del alma y la moral, y por ofrecer una visión profunda de la condición humana que aún interpela al pensamiento actual. Mi nombre es Jenny Celeste y voy a hablar sobre la filosofía escolástica y Santo Tomás de Aquino. Voy a hablar sobre las tres principales características. Una de las principales características es la síntesis de fe y razón. La escolástica buscaba reconciliar la filosofía clásica con la teología cristiana. Santo Tomás de Aquino fue el máximo exponente de esta síntesis. Argumentaba que la razón y la fe son dos caminos hacia la verdad y que se complementan en lugar de oponerse. Otra de las características es el método dialéctico. Utilizaba la lógica y el debate racional para analizar y resolver cuestiones teológicas y filosóficas. El método escolástico se caracteriza por la presentación de argumentos a favor y en contra de una determinada posición seguidos de una resolución. Y la tercera característica es el enfoque en la metafísica. Se interesaba por cuestiones fundamentales sobre la existencia, la esencia y la naturaleza de Dios y el mundo. Santo Tomás desarrolló una metafísica que distingue entre la esencia y la existencia y que sostiene que Dios es el acto puro de ser. Voy a hablar sobre el contexto histórico e influencias culturales. La escolástica fue uno de los movimientos filosóficos y teológicos que se desarrolló en la Edad Media, principalmente en las universidades europeas. Su objetivo era reorganizar la razón y la fe, utilizando la lógica y la argumentación filosófica para explicar y defender las doctrinas cristianas. Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales representantes de la escolástica. Su pensamiento fue influenciado por la filosofía aristotélica, el cristianismo y la teología de San Agustín, el neoplatonismo y las universidades medievales donde se promovía la discusión racional sobre la fe. Voy a hablar sobre el impacto y relevancia en la actualidad. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino sigue siendo influyente en varios ámbitos, como en la filosofía y en la teología. Sus ideas siguen siendo fundamentales en la doctrina de la Iglesia Católica y en las enseñanzas de la teología. Su método racional para abordar la fe es base del pensamiento cristiano actual.
También en la ética y derecho natural, su concepto de ley natural se sostiene que hay principios morales universales derivados de la razón y la naturaleza humana. Sigue influyendo en la ética y el derecho. También en la ciencia y educación, su énfasis y en la lógica y el método racional ha influido en la forma en que se enseña la filosofía y la teología en las universidades. También el diálogo entre la fe y razón es un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se perciben como opuestas. La filosofía tomista sigue siendo un puente que busca la armonización entre ambas. En conclusión, la escolástica y Santo Tomás de Aquino dejaron una huella profunda en la historia del pensamiento. Su esfuerzo por unir la razón con la fe siguen siendo relevantes en debates filosóficos, éticos y religiosos. Su legado se mantiene vivo en la educación, el derecho y la teología contemporánea.